El benceno es un líquido incoloro y altamente inflamable, y es de hecho un componente natural del petróleo crudo. El principal uso del benceno es como precursor químico de cosas como nitrobenceno, que en otro video mostraré cómo hacer, o cosas como estireno, que se usa para hacer poliestireno, también conocido como poliestireno expandido. En este video vamos a usar benzoato de sodio, que es un aditivo alimentario para hacer benceno. El benzoato de sodio no es otra cosa más que un anillo de benceno unido a una molécula de CO2, y vamos a usar base y calor para soltar el CO2. Me parece interesante que el benceno por sí solo es un carcinógeno, pero con el CO2, el benzoato de sodio es un conservador de alimentos muy seguro. Las sustancias que requiere este experimento son bastante sencillas. Usé 100 gramos de benzoato de sodio y 60 gramos de hidróxido de sodio. Esta proporción entre benzoato de sodio e hidróxido de sodio la encontró experimentalmente Organicum, usuario del foro de Science Madness. Agregué al mortero 100 gramos de benzoato de sodio. Luego lo pulvericé tanto como fue posible. Aquí puse demasiado en el mortero, pero fue difícil de pulverizar, pero al final funcionó. Otra manera es usar un molino de café en lugar de hacerlo a mano. Y la forma más sencilla es simplemente comprar benzoato de sodio en polvo. Después de moler un rato, finalmente quedó un polvo. A continuación, trituré 60 gramos de perlas de hidróxido de sodio. Aquí el mortero estaba menos lleno y fue mucho más fácil de moler. Finalmente obtuve un hidróxido de sodio casi pulverizado. Vertí el hidróxido de sodio en un vaso de precipitado, donde ya estaba el benzoato de sodio molido. Con una espátula metálica mezclé un poco, pero noté que no se mezclaban de manera eficiente. Entonces opté por la técnica de la bolsa Ziploc, en la que se vacían los polvos en la bolsa y se agitan hasta que estén completamente mezclados. Después vacié los polvos en una lata de pintura vacía. Aquí puedes ver que el polvo solo llena una quinta parte de la lata. Coloqué encima la tapa con un orificio hecho previamente. Este orificio lo hice simplemente clavando un destornillador en la tapa. Luego introduje en el orificio un adaptador de cristal con una cantidad generosa de cinta teflón. Me aseguré de que el sello estuviera lo más ajustado posible. Después realicé una destilación simple en la que usé una estufa de campamento como fuente de calor. Por razones obvias de seguridad, llevé la instalación afuera. Encendí a media potencia el calentador de propano y esto comenzó la destilación. Finalmente se vio vapor blanco. Poco después de la aparición del vapor blanco, comenzó a salir un destilado amarillo opaco. Conforme avanzaba la destilación, el vapor se espesaba cada vez más. En esta reacción, lo que está ocurriendo se conoce como descarboxilación. La reacción completa se encuentra arriba. La reacción ocurre entre el benzoato de sodio y el hidróxido sódico, y con calor se produce benceno y carbonato de sodio. El carbonato de sodio es una sal y se queda en la lata, y el benceno se evapora. Clasifiqué por color algunos átomos para que puedas ver dónde terminan en el producto final. Ajusté la velocidad de la destilación para que todo el vapor opaco se condensara. Ajusté el calor para que el destilado saliera a un ritmo estable. Cuando ajusté el calor muy alto, parte del vapor opaco se escapaba por el condensador. Consideré terminada la destilación cuando no salió más destilado. En el fondo de la lata quedó una costra de sal negra y muy dura. Con algún esfuerzo se podrá limpiar la lata para reusarla en más destilaciones. Este es el rendimiento crudo de benceno. Por su color anaranjado se puede ver claramente que no es puro. Después transferí el benceno a un embudo de decantación y lo lavé 2 veces con 20 mililitros de agua. Quizás notaste que había una pequeña capa antes de agregar el agua. Esto se debe al agua que salió, que estaba presente en el benzoato de sodio y el hidróxido de sodio. Cada vez que añadía agua, tapé el embudo, lo agité y lo ventilé, pero por cuestión de tiempo no lo incluí en el video. Cada vez se elimina la capa inferior de agua y se conserva la capa superior de benceno anaranjado. Estos lavados pueden ser o no necesarios, sin embargo, la evidencia empírica sugiere que los lavados ayudan a obtener un producto final de benceno más puro. Probablemente el benceno aún contendría una pequeña cantidad de agua, así que lo transferí a un matraz de Erlenmeyer con cloruro de calcio para secarlo.
Agité el benceno y lo dejé reposar con el cloruro de calcio durante varias horas. Transferí este benceno mucho más seco a un matraz de fondo redondo para destilarlo. La destilación se realiza para separar el benceno del crudo. La única fracción que salió fue entre 79 a 80 grados Celsius, que corresponde adecuadamente al punto de ebullición del benceno. Después de la destilación, en el matraz de destilación quedó una pequeña cantidad de líquido anaranjado. En el matraz de recolección quedó un bonito benceno transparente. Al final, obtuve un rendimiento de cerca de 43 mililitros. La cantidad obtenida de benceno corresponde aproximadamente a un rendimiento del 70%.